Luce verdaderamente impresionante, no tengo la menor idea si es cierto. Lo que estoy seguro es que está bien puesto al lado de arriba y de abajo, porque me hace acordar a mi profesor de matemáticas de la UCA, el ingeniero Meoli, que me decía, afortunadamente los números están en castellano, lo ve 1, 2, 3, 4, basta de pavadas. Tengo enfrente mío a mi segundo invitado, que es Facundo Echeverre, usted lo va a tener en cámara ya, sí. Facundo, acabas de hacer entre 30 de septiembre y 14 de noviembre de este año un curso en Japón. ¿Un curso sobre qué? Políticas de desarrollo regional. ¿Nunca había estado en Japón? En Japón la primera vez que estaba. Ajá. Japón es grande. ¿En qué lugar de Japón? Estuve en Tokio. Estuve en Tokio, Kioto, Kitakami, Sendai, varias ciudades. Sí. ¿Qué curso es ese? Es un curso que hace el gobierno japonés, sí, la Agencia de Cooperación Internacional, JICA, que es para personas que trabajan en los distintos gobiernos de los países subdesarrollados, como todavía somos nosotros, sí, según los consideran las estadísticas, y que quieren trabajar para el desarrollo regional. Este curso es especial para ver cómo desarrollar la economía a partir de inversión en infraestructura. ¿Cuántos alumnos tenías? 12. 12. Éramos 12. ¿De qué países? Bueno, el compañero chileno, sí, después uno de Haití, sí, uno de Nepal, uno de Tailandia, otro de Filipinas, otro de Laos, uno de Benín, otro de Kenia, Camerún, Turquía y Bulgaria. ¿Qué hablaban? ¿Esperanto? ¿Qué hablaban? Con el chileno en castellano. ¿El resto? Y después en inglés. ¿Los cursos en inglés? El curso en inglés, los japoneses que no sabían inglés o no se animaban, eran traducidos por una intérprete que teníamos permanentemente, sí, y se desarrollaba todo a veces como podíamos en las idas y vueltas de la traducción. Los pocos días que viví en Tokio, según mi impresión, los japoneses no hablan inglés. Vos caminas por la calle, no hablan inglés. Los vendedores no hablan inglés. Sí, hay un problema. Ellos siempre tienen 4 años por lo menos de educación en inglés en el colegio, pero les resulta tan difícil y les cuesta tanto hablarlo que entienden ellos, pero no se animan a hablarlo, no porque no sepan, sino porque si no lo saben perfecto no se animan y ante la duda no lo hablan. El japonés que tenías de profe intentaba enchufarte las ideas, te mostraba, decía, haga usted lo que quiera, ¿qué? Eso fue lo interesante, porque en realidad no era un profesor, sino que cada día teníamos por lo menos 2 personas que venían a darnos clases. Sí. O eran profesores universitarios de distintas universidades de todo Japón, o eran funcionarios de distintas áreas del gobierno. Entonces, sí, la alternativa de ver distintas posturas fue muy amplia. Insisto, vos fuiste alumno acá en la Argentina. Sí. Y ahí en Japón también. Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el personaje este que venía a darnos una clase, por más que era el funcionario alta jerarquía o el profesor muy renombrado, después de la clase o antes, durante, aceptaba todas las preguntas, interrupciones y realmente se quedaba a escucharnos y nos resolvía lo que nosotros teníamos como inquietud. Estaban dispuestos a atender todas nuestras necesidades de información, por lo menos. Fuera del curso, ¿qué hiciste? Y salía, ¿qué es vivir en Japón? Salía todos los días a caminar, a conocer un lugar nuevo. Uno ya aprende cuando sale a la calle, porque la cultura es totalmente distinta, ¿no? Sí. Charlar con cualquier persona, desde el que nos guiaba en el subte, porque es un laberinto, nos decía dónde ir, cómo ir, hasta, no sé, la persona que nos daba una entrada, o mismo alguna vez que nos acompañaba al intérprete, era muy interesante conocer lo que es el budismo, lo que es el sintoísmo, que afecta mucho la forma de ser de ellos. También traté de visitar empresas, que también me llevé sorpresas. Ahí te voy a comentar un detalle, por ejemplo, de la empresa Itochu. Me decían, nos están insistiendo, justo habían ido los del Mercosur a promover el Mercosur en Japón, la delegación uruguaya que estaba en la presidencia pro tempore, decía, queremos más información del Mercosur. El ministro de Relaciones Exteriores en ese momento dice que está presionando a las empresas líderes japonesas para que hagan inversiones en Mercosur principalmente, porque no quieren dejarle el terreno solo a Estados Unidos. Entonces el contacto con los empresarios era muy interesante, porque tenían otras inquietudes que todavía no están resueltas por los funcionarios argentinos de la embajada o por quizás autoridades del gobierno nuestro que les den información suficiente para invertir acá, ¿no? Con ojitos argentinos, olvídate que sos economista, todo el curso, todo ese tipo de cosas. Cuando vos vas a Japón, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que menos te llama la atención? A mí me llamó, yo pensaba primero que me iba a encontrar con obsesivos del trabajo. Ajá. Y me di cuenta, vagos. ¿Qué? ¿Son vagos? No me digas. No, trabajan bastante, pero trabajan por ejemplo, de 9 a 5 y media. Y en ese horario trabajan. Al mediodía corren un poco, quizás tienen 1 hora para comer, y lo que me asombraba era que comían corriendo en 5 minutos al mediodía, tragando comida con los palitos chinos. Sí. Después, otra cosa que me asombró es que un fin de semana, por más que hay un subte cada 3 minutos, porque es impresionante la estructura de los subterráneos,
las personas corrían para tomar este subte Ajá. X. Y yo decía, pero ¿para qué corres si tenés uno en 3 minutos? ¿Y? Corrían igual. Por un lado eso. Y por otro lado, lo que me asombraba era que para cualquier decisión, para cualquier programa, se toman todo el tiempo que necesitan. Y un ejemplo que me ponían era el aeropuerto de Narita. Principal puerta de entrada de Japón, tiene planeada 3 pistas. Recién se hizo la primera pista. ¿Por qué? Porque todavía el consenso no es pleno con los que vivían en la zona. Entonces hay una casa que está en el medio de lo que sería la pista principal todavía no hecha. Y todavía están negociando. Hace 30 años empezaron ciertos proyectos. Se toman su tiempo para consensuar. Una vez que está consensuado el proyecto, siguen durante muchos años. El tiempo no importa. Lo importante es que la gente está convencida y lo hacen. Entonces, por un lado, el acelere. Por otro lado, los tiempos que hagan falta. Mencionaste que eran 12 alumnos de 12 alumnos, ¿sí?, de 12 realidades diferentes de países en vía de desarrollo, etcétera, etcétera. De tus otros compañeros, que también es una fuente de enseñanza fundamental. Eso, dijiste Nepal, toda una serie de países. ¿Esos problemas regionales se parecen a los nuestros, no se parecen a los nuestros? Creo que nosotros tenemos problemas muy diferentes, principalmente si tomamos por bloques, ¿no? Los asiáticos, los de África, nosotros, Chile y Argentina, Haití es muy diferente a nosotros en problemáticas, y los países centroeuropeos por otro lado. Los países de Asia están preocupados por el alimento. Dicen, bueno, ¿qué pasa dentro de 20 años? La población crece en forma muy creciente y los alimentos, el abastecimiento de alimentos no. Entonces están muy preocupados. África, por otro lado, está en otro estadio. La explotación de los recursos naturales, que están muy contentos porque tienen recursos propios y los están devastando. Y por otro lado, Chile y Argentina, que veíamos como que estábamos ya queriendo entrar con mejor packaging a los mercados, analizábamos a los japoneses a cómo venderle más, mientras que los países como Bulgaria y Turquía están preocupados. Por un lado, Turquía con una guerra civil con los kurdos interna, y por otro lado, Bulgaria, que yo me ponía a charlar con la señora, una señora de la administración pública excomunista, que ahora no entendía las reglas del mercado y que quería entender porque sabía que tenía que adaptarse sí o sí. Estuviste en Japón en un momento dado y en ese momento estabas en el medio de esa crisis asiática. Japón, si estoy bien informado, está en Asia, digamos. No lee japonés, pero probablemente haya diarios en inglés, o radios en inglés, etc. ¿Cuál era la sensación que tuviste desde el punto de vista de lo que era el impacto ahí? La gente está muy preocupada por el tema de la recesión y no vino el problema con la crisis asiática de este año, sino que están preocupados por lo que está pasando estos últimos años. No saben cómo reactivar la economía. A la vez habían tenido un problema ya antes con los activos inmobiliarios, que ya habían hecho bastantes desbarajustes en el sistema bancario. Entonces esto como que venía a ser otro problema más. Por otro lado, había como una sensación de que todos se lo achacaban a George Soros. Era el verdugo de los países asiáticos, el de Filipinas y la mujer de Tailandia decían, no, el verdugo, Soros. Y yo les decía, pero ¿no habrá otro problema en su economía que está ahí latente? Y bueno, la crisis se ve distinta, pero por el lado de Japón daba la sensación de que los japoneses sentían que en cualquier momento el gobierno estaba atrás y que los ahorros de los japoneses estaban atrás. Y una tranquilidad transmiten muy fuerte sobre eso. Salvo que yo ya me había venido, pero seguía las noticias sobre los cierres del banco, que ahí hubo un poco de crisis con los ahorristas. Creo que el resto de la gente estaba más metida en lo suyo y preocupada por el largo plazo. A ver si van a ser primera potencia o no en materia económica o en materia total, tecnológica, quieren meterse en el espacio. Están preocupados en otras cosas. La gente común no está desesperada como acá, que todos nos volvemos locos por la economía un día, o todos por la seguridad otro día, otros por el desempleo, así. No hay una sensación de crisis total en un tema, sino que la gente que está involucrada se preocupa. Y la sensación global es preocupación a largo plazo a ver cómo reactivamos más. ¿Fuera de Tokio estuviste dónde? Estuve en Kioto, que es la ciudad histórica, y estuve en el norte, que me llevaron a ver cómo hacen para distribuir el desarrollo en todo el país, que eso es lo más interesante para nosotros, ¿no? Uno tiene la sospecha de que saliendo de Tokio hay otros Japones que son muy diferentes del que uno ve en Tokio, que a su vez tiene pedazos
bien, digamos así, diferente, ¿cierto eso? Sí, el ritmo de vida del norte, que era 500 kilómetros de Tokio, es muy distinto. No obstante, con este tren bala que tiene el Shinkansen, les permite extraer 500 kilómetros en 3 horas. Yo me encontraba gente que va a trabajar de 200 kilómetros a Tokio todos los días. Entonces hay como una cierta integración de todo Japón. Pero en el norte, la sensación es que la vida es más disfrutada, digamos, que ellos tienen más espacio, la tierra no es tan cara como en Tokio, entonces pueden vivir un poco más cómodos las familias, a su vez pueden caminar por calles más anchas, cosa que en Tokio son muy angostas, y a su vez están preocupados porque parece ser que quieren trasladar al norte la capital. Por un lado dicen, no, va a venir un montón de desarrollo económico, pero por otro lado dicen, estaremos sacrificando bienestar en cuanto a comodidad de espacio, en cuanto a salud, diría. Está planteando temas regionales muy interesantes. En Italia hay alguien que me parece que va a tener pocas chances, pero que está haciendo un punto de directamente hacer la separación, ¿verdad? Norte-sur y el problema de los subsidios, etc. Ahí parecería que hubiera una cuestión al revés, sur-norte, con también subsidios, calidad de vida, etc. Bueno, la zona norte, Hokkaido, que es la menos desarrollada de Japón, están recibiendo apoyos totales. Uno piensa, el sector agropecuario en Japón no existe. No, el sector agropecuario es muy fuerte en Japón. Yo no he visto, me costó muchísimo encontrar una ruta de un campo que estuviera de tierra, todas asfaltadas. El arroz se autoabastecen, pero se autoabastecen con un proteccionismo atroz, con subsidios, con infraestructura social para que no haya migraciones hacia las grandes ciudades. ¿Qué hacen? Les ponen un teatro, un hospital de primera tecnología, hacen centros comunales, cosas para que la gente se quede en las zonas rurales y que no vaya hasta las grandes urbes. El norte es como el lugar que están invirtiendo mucho para conservar a esa gente ahí. Y Hokkaido, lo mismo que el sur, las islitas del sur, están siendo desarrolladas fuertemente en estos aspectos de infraestructura, el transporte aéreo, el tren, para que la gente no migre internamente. Cuando volviste acá a Argentina, a tu viejo, ¿qué le dijiste? ¿Qué curso maravilloso que hice o qué país fantástico que conocí? La principal cosa que dije es, qué raro. ¿Te gustó? Me sorprendió, me sorprendió. Y la cultura fue lo que más me sorprendió. Porque todo lo que me enseñaron en el curso es parte de esa cultura. La forma de hacer las cosas es la cultura. Traté de entender y eso es lo que realmente me llenó mucho. Vos lo que estás sugiriendo es que el tipo de experiencias que viste en Japón no lo podías trasplantar acá porque hay que trasplantar eso que vos denominás la cultura. Yo pienso que hay cosas muy interesantes. El consenso en las políticas públicas, cuando llega una política regional, es muy importante y aprender. La forma quizás sea distinta, pero el concepto es el mismo. Entonces yo tomé el concepto. La forma hay que adaptarla a Argentina, no se puede implantar. Pero se puede, por ejemplo, en vez de hacer una política de implantación de políticas nacionales de desarrollo, tratar de hacer ese planeamiento emergente, que del municipio, de la microrregión, surja el consenso de lo que quieren hacer para su desarrollo y para tener empleo propio. ¿Fuiste con tu plata o becado? Becado. ¿Cómo se consigue esa beca? Se consigue yendo a la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, siendo funcionario o asesor, como yo soy del gobierno, trabajando para algún tema gubernamental y por concurso. Es decir, el gobierno japonés selecciona cuál parece que es el perfil más apto para ir. ¿A quién se lo recomendás y a quién no se lo recomendás? Se lo recomiendo a aquellos que quieran invertir tiempo en el desarrollo regional de Argentina, porque es una cosa muy específica y que no es una cuestión de mercado. Uno invierte tiempo en pensar cómo desarrollar yo la Patagonia en este caso, pero es una inversión de ideas, de tiempo, que no tiene una salida de mercado rápida en la consultoría, pero es enriquecedora a nivel global. Yo creo que me formó mucho a nivel de profesional y persona y me abrió al oriente porque yo venía a pensar muy occidentalmente y me cambió un poco algunas cosas. ¿A quién no se lo recomendás? No se lo recomiendo a aquellos que busquen el máster que le da nuevos cargos, nuevos puestos como un escalafón más en la formación, digamos, marketinera, sino que aquellos que quieren entrar a una cultura para entender mejor todo globalmente, ¿no? Se llama Facundo Echeverri, dice que después de 45 días en Japón, de japonés, de este texto que yo le mostré, no entiende ni medio. Pero aprendió a comer con palitos chinos. Acá no es están poco. Los palitos. ¿Chinos o japoneses? Sí, ¿Qué palitos chinos? Y vienen de origen Japón decís chino. Palitos chinos, ¿te mataron o no? No, son los chopsticks. Y basta. Basta. Te agradezco mucho. Quédate ahí unos minutos.
Tengo exactamente 6 minutos. Quiero hacer una reflexión referida a 1997 y hacer una conjetura sobre el año que viene. ¿Qué aprendimos en 1997 que tenemos que tener en cuenta para el año que viene? La primera cosa que aprendimos, ahora está clarísimo, es que estamos irremediablemente metidos en el mundo. Yo me he pasado durante años dando conferencias que las empiezo sistemáticamente hablando del mundo y siempre le explico a la gente, le digo, mire, usted no vive más en una provincia o en una ciudad o en un país, usted desde el punto de vista económico vive en el mundo, políticamente sí vive dentro de un territorio, económicamente cada día estamos más conectados, ahora es así. De este mundo hemos aprendido que Dios sabe dónde va, solo Él sabe dónde va. Nadie puede anticipar el cambio tecnológico, las voluntades de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que tenemos que prepararnos para este mundo en el cual, como digo, estamos inexorablemente metidos y no sabemos dónde va. Ahora, una cosa importante es la siguiente. Los argentinos estábamos convencidos que los lieros éramos nosotros. Entonces siempre decíamos, si yo me conecto con el resto del mundo, traigo tranquilidad. Por ejemplo, me pego al dólar de Estados Unidos. El dólar de Estados Unidos, imagínense, una gran garantía, fenómeno. Si vienen los bancos extranjeros, gran garantía, porque son extranjeros, son serios. Bueno, parece que no siempre. No digo que no, digo no siempre. Ahora, en 1997, hemos visto que a veces nosotros tenemos coletazos de problemas que ocurren en la casa matriz. Entonces, de repente hay un señor que tiene un crédito con un banco y lo llama al gerente del banco todo nervioso y dice, ¿qué le pasa? ¿Está perdiendo depósito? No, en la casa matriz tiene un agujero y ahora resulta que me dicen, por favor, danos una mano. Es el mundo en el cual estamos viviendo. La otra enseñanza de 1997 es que hemos tenido dentro del año épocas mejores y épocas peores. Rápidamente hablando, diría, los 3 primeros trimestres, los mejores, y el último trimestre más complicado. Acá hay que sacar una enseñanza importantísima. En la vida siempre hay ciclos, están las buenas, están las malas, siempre hay. ¿Sabe lo que es importante para ser feliz? Avivarse cuando es buena. ¿Qué es la buena? En los primeros 9 meses de 1997, ahora que estamos en esto que se denomina una crisis, ¿te acordás qué bien que estábamos allá? Pero ¿cómo lo veíamos en ese momento? ¿Realmente decíamos qué bien que estamos? No se puede permanentemente estar en esta situación, entonces ahorremos un pedazo de esta situación, o decíamos qué mal que estábamos, peor no podemos estar. Si usted cada vez que está en la buena cree que está en la mala, cuando le llega la mala no tiene reservas, no tiene dónde agarrarse. Y entonces todo el ajuste para abajo es un ajuste absolutamente pleno. Yo quiero que en estos días donde hacemos balance, se ponga uno a ver cuáles son las enseñanzas de 1997 para ver cómo vamos para adelante. Rápidamente. La síntesis que usted tiene que hacer para posicionarse para adelante es mundo, gobierno, política económica y qué va a pasar con la economía. Mundo. No sabemos nada, punto. No perdamos tiempo. ¿Cuándo va a terminar la crisis? ¿Cómo va a terminar? No sabemos nada. ¿Las crisis bursátiles terminan? Claro, todas las crisis terminan. Listo. Lo único que yo creo que es importante para entender 1998 y lo último que pasó en 1997 es que parecería ahora, a Dios gracias, que los gobiernos no son parte del problema. Si yo lo tuviera, hace un rato hablamos de Cardoso o de Menem o de Campbell o de quien sea. Si yo tuviera hoy a los gobiernos con falsos diagnósticos, con diagnósticos equivocados, tendría 2 problemas. Tendría el problema real y los gobiernos no entendiendo cuál es el problema que tienen. Da la impresión de que tenemos un problema real, pero no tenemos a caballo de eso gobiernos que complican la vida. Así que yo diría, primera cosa, ¿cómo va a estar el mundo? No lo sé. Pero voy a estar viviendo en un mundo donde las noticias van a ser más tecnológicas que otra cosa. Política, ¿cómo viene 1998? Naturalmente, todos preparándonos para 1999. Pero yo acá quiero rescatar un dato que en el año pasado, el año que está por terminar, es importantísimo. ¿Usted recuerda qué dijo la Alianza en materia económica? La Alianza en materia económica dijo este año, vóteme que no le cambio el modelo. No es que la Alianza hizo suyo el modelo, la Alianza reconoció que cada uno de nosotros lo hicimos nuestro. No porque estamos conformes con los resultados, sino porque decimos, los problemas que tenemos queremos que se resuelvan sin abandonar lo que ya se hizo. Es un mensaje muy importante, porque quiere decir que más allá de las pulseadas, más allá de las fuerzas con las cuales todos los días discutimos los argentinos, parece que nos vamos al abismo cada 24 horas, va a haber un principio rector que dice, nadie quiere romper esto, aunque más no sea, porque desde el punto de vista electoral va a ser un fracaso. Y este es un punto que sigue siendo importante.
¿Qué va a hacer la política económica en 1998? ¿Sigue Fernández? Tome decisiones, solo lo hace que sigue Fernández. Pero ¿sigue Fernández? No lo sabe nadie. Pero es obvio que hay que tomar decisiones, solo lo hace que sigue Fernández. O que Fernández eventualmente podría ser reemplazado por alguien como Fernández. El presidente Menem, esto yo diría lo tiene claro, no tiene una cabeza populista ni cosa por el estilo, que no es lo mismo que popular. No tiene la mentalidad de una política económica populista. Entonces va a trabajar con Fernández o el equivalente de Fernández. ¿Y esto qué quiere decir? Esta política económica, cuidado del equilibrio fiscal, pago de los intereses de la deuda con el presupuesto, pago de los vencimientos con tarjeta. Cuando uno no tiene plata paga con tarjeta, ya sabemos cómo es. Así que ¿hay un mercado financiero que le va a prestar? Sí. ¿A tasa de interés mayor? Sí. Vamos a tener un aumento de gasto público como cualquier deudor, digamos, en las actuales circunstancias. No veo más cambio de política económica. ¿Cómo va a ser la economía en general? ¿Cómo va a ser su economía? Yo creo que vamos a tener una continuación de lo que hemos visto, y lo que hemos visto es que en la vida de cada uno de nosotros, eso que llama gobierno, eso que llama Estado, eso que llama funcionario de turno cada vez menos importante. Y es más importante la realidad concreta, lo que me está pasando, la nueva competencia, el pelotazo que me llega de afuera, el cambio tecnológico, la nueva oportunidad que hago, etcétera, etcétera. Así que en estos 30 segundos que me queda, además de desearle un fantástico fin de año y un muy lindo comienzo para 1998, lo que le digo es: ánimo, fuerza, estamos en el mundo. No me agregan los políticos preocupaciones a las que tengo. Estoy trabajando sobre la continuidad de la política económica y esperando resultados, como siempre, de lo más, digamos, diversos, que en general no van a ser independientes de cómo cada uno de nosotros usa su energía. Dicho esto, me despido de todo corazón. Feliz año nuevo. Nos vemos el lunes que viene. Chao.